Vamos a ver ahora lo que son los ejemplos para la unidad 2 de fuerzas intermoleculares. En este caso, en uno de los primeros ejemplos, vamos a empezar hablando de lo que es la presión de vapor. El ejemplo lo que dice es: el éter dietílico es un líquido orgánico volátil y muy inflamable que se utiliza como disolvente. Nos dan la presión de vapor del éter dietílico, que dicen que es 401 milímetros de mercurio a 18 Celsius. Entonces, nos están dando la información a una situación 1, ¿verdad? O sea, una presión y su temperatura, y nos pide determinar la presión de vapor a una temperatura 2. Es por eso que para poder hacer esa determinación vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, la cual nos relacionaba la presión 1 y presión 2 con el delta H de vaporización, el R y las respectivas temperaturas. Como nos piden la presión en un caso 2, tenemos que empezar a despejar. Para eso, el logaritmo natural pasa al otro lado como su inverso, que es el exponencial, y todo lo que estaba a la derecha queda arriba en el exponente, o sea, queda E elevado al delta H de vaporización entre R por T1 menos T2 entre T1. Luego la presión 2, que está dividiendo, la paso a multiplicar por el exponencial. Una vez que hago eso, luego el exponencial pasa a dividir, quedándome una expresión donde la presión 2 es igual a la presión 1 entre el exponencial. Y finalmente lo que tengo que hacer es sustituir los datos. Hay que recordar que las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Y lo que es la entalpía de vaporización tenemos que pasarla a julios. Ese es un dato que siempre nos lo van a dar en kilojulios entre mol. Entonces, vamos con el ejercicio 2. Esto lo que nos dice es que la presión de vapor del etanol es de 100 milímetros de mercurio a 34,9 Celsius. Y nos preguntan su presión de vapor a 63,5 Celsius. Nos dan el delta H de vaporización, que son 39,3 kilojulios por mol, que como dije antes tenemos que pasarlo a julios, ¿verdad? Simplemente multiplicando por 1000. Y para este caso, según por el tipo de ejercicio, vamos a tener que utilizar de nuevo la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y el despeje es exactamente igual al que se mencionó en el ejercicio 1. Por lo tanto, nos va a quedar que la presión 2 equivale a la presión 1 entre el exponencial, o sea el Euler, elevado a el delta H de vaporización, que sería 39.300, entre R, que es el 8,314, por las temperaturas que ya deben de estar en Kelvin. Entonces ahí sustituimos los datos y obtenemos lo que es la presión 2, que nos da 368,26 milímetros de mercurio. En el ejercicio 3 nos dan datos de temperatura y presión para una sustancia, o sea, nos dan la temperatura en Celsius, la presión en milímetros de mercurio, y nos dan datos bastante significativos, ¿verdad? Desde 0 hasta una temperatura de 120 Celsius. Y nos piden determinar la entalpía de vaporización mediante un análisis gráfico. Para eso tenemos que tomar lo que es la ecuación de Clausius-Clapeyron y recordar su análogo que tiene a la ecuación de una recta, la que conocemos como y es igual a mx más b. Entonces tenemos que el logaritmo natural de p es la parte que iría en y, la c, que es una constante, sería b, que es el intercepto, y la pendiente sería el menos delta h de vaporización entre r, y el x sería propiamente 1 entre t. Entonces de esa forma ya tenemos la información que vamos a necesitar graficar para poder obtener mediante un gráfico la entalpía de vaporización. Entonces, eso significa que a las presiones anteriores vamos a tener que calcularles el logaritmo natural y a las temperaturas tenemos que sacar el inverso, o sea, hacer 1 entre el valor de la temperatura. También es importante resaltar que las temperaturas que nos dan están dadas en Celsius, por lo que debemos hacer la conversión a Kelvin, o sea, pasar todo a Kelvin para poder realizar los cálculos. Una vez que tenemos la temperatura en Kelvin, calculamos el inverso, que sería 1 entre T, y el logaritmo natural para las presiones. Con eso vamos a tener una columna que nos va a tener todos los valores que irían en X y otra columna que tendríamos los valores que irían en Y. Una vez que tenemos esos valores, ya los podemos colocar en lo que sería en Excel y obtener un gráfico muy fácil, ¿verdad? O sea, teniendo en el eje X el 1 entre T y en el eje Y el logaritmo natural de P. Y eso nos va a dar una recta que es decreciente, por lo tanto su pendiente va a ser negativa. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Obteniendo, digamos, los datos con la herramienta de Excel y nos quedaría un gráfico como este, donde nos da que la ecuación de la recta
Y es igual a menos 5159,4x más 20,468, donde ese y representa el logaritmo natural de p y el x sería el 1 entre t. Entonces vean que de una forma sencilla con Excel podemos obtener rápidamente la ecuación de recta. O sea, colocamos los datos y después se le pide agregar una línea de tendencia. Algo importante es ver el valor del R cuadrado. El R cuadrado se le conoce como coeficiente de correlación. Y ven que eso es 0,999, o sea, es prácticamente 1. O sea, entre más cercano a 1 esté, es mejor el ajuste a una línea recta que tienen nuestros datos. Entonces, una vez que ya tenemos esta ecuación, vamos a tomar solamente lo que es la pendiente, que la pendiente sería menos 5159,4. Y recordar que la pendiente de la ecuación de Clausius-Clapeyron es menos del entalpía de vaporización entre R. Repito, hacerlo en Excel es una forma, pero no es la única, porque también podemos hacerlo con una ecuación matemática para calcular la pendiente, que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, si tomamos los datos del cuadro que hicimos anteriormente, tomando y2, el último valor del logaritmo natural de la presión, que sería 7,306, ese sería nuestro y2. Vamos a tomar ahora nuestro valor de y1, que sería el primer valor que conocemos del logaritmo natural de presión, que sería el valor de 1,526. Con eso ya tenemos la parte del numerador de dicha ecuación, ¿verdad? El y2 menos y1. Luego sigue tomar los datos para x y hay que tomar el análogo, ¿verdad? En el caso de x2 va a ser el último valor de temperatura, que sería el 1 entre t, y sería el de 0,002544. Ese sería el valor que vamos a utilizar para colocarlo en la ecuación, ¿verdad? Uno de los primeros valores. Y después el x1 va a ser el primer valor que tenemos en la tabla de 1 entre t, ¿verdad? Que era el que estaba asociado propiamente a los 0 Celsius, o sea, 273 Kelvin, que sería de 0,003661. Con eso ya tenemos todos los datos para la ecuación. Los colocamos en la calculadora y vamos a obtener la pendiente, digamos, de forma matemática, ¿verdad? No utilizando lo que es la herramienta de Excel. Entonces ahí lo que hay que tener es el cuidado de quién es los dos y quiénes son los uno, ¿verdad? Y que agarramos lo que son propiamente los extremos de los valores que tenemos en dicha tabla. Esta es una aproximación, digamos, bastante válida si no contamos con lo que es Excel en ese momento. Entonces, ahí el valor nos va a diferir algo porque estamos tomando extremos. En cambio, Excel hace una aproximación con todos los datos. Vea que a nosotros nos está dando que es menos 5174,57. O sea, es un valor prácticamente igual, o sea, cualquiera de los dos métodos se pueden utilizar. Bueno, siguiendo con esto, una vez que ya tenemos la pendiente, vamos a despejar el delta H de vaporización, que en este caso, ¿verdad? Nos queda que menos delta H de vaporización entre R es igual al valor de la pendiente, que sería menos 5159,4. Ahí los menos se cancelan y el R pasaría a multiplicar. Ahí recordemos que tenemos que utilizar el valor de R, que es el de 8,314, que tiene unidades de julios entre mol. Hacemos la multiplicación, obtenemos el valor del delta H de vaporización de 42.895,25 julios entre mol. Pero lo tenemos que pasar a kilojulios, dividiendo entre 1000, quedándonos que el delta H de vaporización es 42,90 kilojulios entre mol. Ejercicio 4, equilibrio de fases. Dice, calcule la cantidad de energía en kilojulios que se necesita para calentar 846 gramos de agua desde menos 20 Celsius a 182 Celsius. Los calores específicos del hielo, del vapor y del líquido son 203 julios entre gramos Celsius, 1,99 julios entre gramos Celsius y 4,84 respectivamente. Entonces, aquí hay que tener presente, bueno, nos dan una masa de agua, nos dan la temperatura inicial y final del proceso y nos lo piden en kilojulios.
Nos dan todos los datos de calores específicos, ¿verdad? De cada uno de los tres estados, del sólido, del líquido, del vapor, y además nos dan los calores molares de fusión y de vaporización respectivamente para el agua. Ahí vamos a empezar haciendo lo que es un esquema de trabajo. Ahí vamos a empezar desde una temperatura que es menos 20, subimos hasta 0 Celsius, que es el punto de fusión normal del agua. Entonces, entre menos 20 y 0 tenemos el estado sólido. Luego de 0, ahí tenemos un equilibrio líquido-sólido. Luego de 0 a 100 tenemos el líquido. Luego tenemos el punto de ebullición, que sería 100 grados Celsius, que sería otro equilibrio de líquido-gas. Y finalmente, de los 100 a la temperatura que nos piden es en gas. En los casos que son inclinados, ¿verdad? Que son de un único estado, el calor se calcula como masa por Cp por delta T. Y en los casos de equilibrio de fases, lo que utilizamos es los moles por el delta H de vaporización. Esas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar para cada uno de los calores. Vea cómo aquí se indica, ¿verdad? El caso en las zonas de equilibrio y en las zonas de una única fase. Vamos a pasar también de una vez lo que es la masa de agua a moles, utilizando la masa molar del agua. Ahora en este caso el agua es H2O, oxígeno 16, hidrógeno 1 son 2, 16 y 2 son 18 y serían 18 gramos entre mol. De esa forma hacemos ahí la conversión y vamos a obtener los moles. Ahí sería 846 entre 18 y nos va a dar 47 moles. Ahora, ya con toda esa información podemos empezar a calcular el primer calor, que sería el 1,2 en la zona del sólido, que es la masa por Sp por el delta T. Entonces, en este caso tomamos la masa, los 846, usamos el Cp del sólido, que es 2,03 julios entre gramos Celsius, y el delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que iniciamos en menos 20 y terminamos en 0, por eso ahí sale 0 menos menos 20 Celsius. Ahí las unidades que se van a cancelar serían los gramos, los Celsius, y finalmente la respuesta nos estaría dando en julios, o sea, nos está dando 34.347,6 julios, y pasamos a kilojulios dividiendo entre 1000. Luego vamos a la zona de equilibrio sólido-líquido, que serían moles por delta H de fusión. Entonces son 47 moles por 6,01, que es el delta H, y ese ya nos va a dar automáticamente en kilojulios, que serían los 282,47 kilojulios. Vean que eso es muy importante, que todos vayan quedando en las unidades que nos pide el problema. Luego vamos a la zona 3,4, que sería de líquido, que es igual masa Cp delta T, donde utilizamos el Cp de líquido, que es 4,18, y las temperaturas, en este caso la temperatura final es 100 y la temperatura inicial es 0. Ahí nos va a quedar, ya pasándolo a kilojulios, nos va a quedar en 353,63 kilojulios. Vamos ahora con el cálculo de calor en la zona 4,5, que es la zona de equilibrio líquido-gas, donde hacemos los moles por el delta H de vaporización. Entonces sería 47 por el 40,79 y nos va a quedar 1917,13 kilojulios. Finalmente nos queda la zona 5,6, que es la de gas, que es igual, otra vez, calor es igual a mCp delta T, donde sería la masa por el Cp del gas por la temperatura o el cambio de temperatura, que sería 182 menos 100. Igual pasamos todo a kilojulios. Y para dar la respuesta final del problema, lo que tenemos que hacer es sumar todos los calores en kilojulios, ¿verdad? Para que nos dé un calor total de 2.725,63 kilojulios. En el ejercicio 5 es similar al anterior, vea que dice cuánto calor en kilojulios se necesitaría para convertir 1.274 gramos de hielo a menos 10 Celsius en vapor a 142. Y nos dan los calores específicos, ¿verdad? Que son propiamente del agua, o sea, son valores constantes. Y nos dan los calores molares, el de fusión y el de vaporización. Ya sabemos cómo es el proceso, vamos a empezar pasando los gramos que nos dan a moles, ¿verdad? Con la masa molar del agua. Y nos queda que son 70,78 moles.
El gráfico tiene el esquema similar al anterior, donde vamos desde menos 10 hasta 142. Debemos resaltar las zonas de equilibrio de fases y las zonas de cada uno de los estados. Entonces ahí tenemos que en la primera sería el sólido, tenemos sólido líquido, luego líquido, líquido gas y por último gas. Y recordar las únicas dos ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Para los equilibrios, que es moles por delta H, y las zonas de fases únicas, que es la masa por SP por el delta T. Entonces, esas son las ecuaciones que siempre vamos a utilizar en cada uno de esos casos. Empezamos con el calor de la zona 1,2, que es el sólido, que sería la masa por el Cp por el delta T. Entonces, ahí tenemos que recordar, ¿verdad?, que delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Okay? Entonces, para el primer caso tenemos que es la masa por el Cp del sólido, que es 203, y la temperatura final es 0, la inicial es menos 10, y dividimos entre 1000 para que la respuesta nos dé en kilojulios, obteniendo un resultado de 25,86 kilojulios. Ya con eso tenemos el primer cálculo de calor para la zona de sólido. Iríamos ahora con el equilibrio sólido-líquido. Multiplicamos los moles que se obtuvieron del agua por el delta H de fusión y nos va a dar los 425,39 kilojulios. Pasamos a la zona 3,4, que es líquido, que sería masa por el Cp del líquido por el delta T, que sería 100 menos 0, dividido todo eso entre 1000 para que nos dé en kilojulios, obteniendo los 532,53 kilojulios. Ahora el calor de la zona 4,5, que es equilibrio líquido-gas. Multiplicamos los moles del agua por el delta H de vaporización, obteniéndose automáticamente en kilojulios los 2887,12. Y la última zona, que es la de gas, sería el M por el Cp del gas por el delta T, que es 142 menos 100, dividido entre 1000, quedándonos los 106,48 kilojulios. Y ya una vez obtenidos todos los calores, lo que procedemos es a calcular el calor total, que es la suma de todos los calores de cada una de las zonas que se trabajaron, obteniendo un calor total de 3977,38 kilojulios. El ejercicio 6 es propiamente de los diagramas de fase. Este dice: considera el diagrama de fases del agua y marque las regiones y prediga lo que sucede si. Entonces, ese es un diagrama de fases. Ahí vemos cómo al lado izquierdo tenemos el sólido, en la parte inferior tenemos el gas y en la parte del medio tenemos el líquido. Donde se cruzan las tres líneas se conoce como punto triple. El primer caso dice: a partir de A se aumenta la temperatura a presión constante. Como esa presión constante, yo voy en una línea totalmente horizontal, o sea, paso de estar en el estado sólido a líquido, o sea, estoy haciendo una fusión, que ese es el cambio de estado que se daría en una situación descrita por eso. En el punto C dice que la temperatura se reduce a presión constante, o sea, me voy también en una línea horizontal hacia atrás, desde el estado gaseoso a llegar al estado sólido. Eso es lo que se conoce como una sublimación inversa o deposición. Luego, en la parte C dice: a partir de B la presión se reduce a temperatura constante. En este caso, bajo de forma vertical, paso del estado líquido a gas. O sea, ahí lo que estoy haciendo es una ebullición o vaporización. Esa es la forma en que podemos leer los diagramas de fase. O sea, simplemente es ver dónde está la presión, dónde está la temperatura y ver si nos piden que sean movimientos en alguna de las fases constantes. El ejercicio 7 dice que emplea el diagrama del neón para contestar las opciones o las preguntas que nos dan. Ahí podemos ver las fases: líquido, el sólido, el gas. Tenemos el punto triple, que es donde se unen las tres fases, o sea, las tres fases coexisten en ese punto, a esas condiciones. Y ahí podemos marcar, vean, esa cruz que está ahí con unas líneas amarillas, representa la ubicación del punto triple. Si vemos la escala, el punto triple está en la temperatura
antes de 25, o sea, podríamos decir que es 24, o sea, así de forma clara sería el valor que tenemos ahí. Entonces, y también esa línea coincide con lo que es la línea de fusión. Vea que dice cuál es el valor aproximado del punto de fusión. Pues es 24, porque es la línea donde un sólido pasa a líquido. El B dice en qué intervalo de presión el neón se sublimará. O sea, sublimar es pasar de sólido a gas sin pasar por líquido. Entonces ahí vamos a ver que es en la línea inferior, o sea, del punto triple hacia abajo, donde el sólido se puede sublimar. Y ahí lo que hacemos es leer los valores de presión a la izquierda para ver cuál sería ese intervalo donde se da esa situación, donde el sólido puede sublimarse, o sea, sin pasar por líquido. Y final, la temperatura ambiente dice el neón puede licuarse comprimiéndolo. Eso ahí nos dice que sí, porque ahí está el punto triple y hasta los 45 se dan condiciones críticas. Entonces podemos comprimir de una forma clara el gas para obtener un estado comprimido, que sería el líquido o hasta sólido.